I'ma fuck up my life. I'ma fuck up my life. We gon' party all night. She don't care if I die. Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Estamos en un proceso bastante complicado en nuestro país. Tenemos que cuidarnos entre todos. A lo mejor algunos dirán, aquí en Arica no tenemos tantos casos. Sí, en relación a otros lugares del país, o si, como está ocurriendo en la región de Tarapacá. Es cierto, pero si nosotros no nos cuidamos, vamos a tener situaciones muy similares o peores. Por lo tanto, entre todos tenemos que cuidarnos. Entre todos, chiquillos, tenemos que cuidarnos. Es una responsabilidad de todos el cuidarnos, salir de nuestra casa lo justo y lo necesario. Si no tenemos que salir, no salgamos, quedémonos en casa. Tenemos que cuidarnos entre todos. Ahora, si van a salir, usen todas las precauciones, su mascarilla, el distanciamiento social. Todo eso es importante cuidarnos entre todos. Por favor, cuidémonos entre todos, porque a la medida que nosotros nos cuidamos, tú te cuidas, nos cuidamos, estamos cuidando a los demás. ¿Perfecto? Ya. Bien. En esta semana vamos a ver la clase 15 y la clase 16. Vamos a iniciar nuevos contenidos en relación a lo que habíamos estado viendo. Recuerdo que habíamos visto lo religioso, habíamos visto los cambios económicos, las situaciones políticas, social, etcétera. Hoy vamos a hablar de la exploración europea. Entre los estados europeos que impulsaron los proyectos de exploración destacaron las monarquías portuguesas y españolas, debido a su ubicación geográfica. Estas se encontraron en una situación de desventaja con respecto al comercio en Oriente, principalmente cuando empieza todo el comercio en Oriente a finales de la Edad Media e inicio de esta nueva época. Principalmente el comercio se realizaba a la región de la península itálica, ciudades muy importantes como Milán, Venecia y otras ciudades, Pisa, son importantes para el desarrollo en aquella época. Pero también yo les dije en clases anteriores de que el paso entre Oriente y Occidente había sido roto porque el Imperio Bizantino había caído en manos de los turcos, que impiden el comercio entre Oriente y Occidente. Ahora, ¿quién van a verse visto en ventaja? Van a ser los países que están hacia el Atlántico, en este caso los estados Portugal y España. Pero España comienza recién a ser importante a partir del matrimonio entre Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Esto permite que España se empiece a transformar en un estado, o lo que hablamos, los estados modernos. El objetivo de estos países no solo es conseguir productos orientes, sino además defender la fe católica. En este contexto se va a producir el viaje de Cristóbal Colón, que permitió a los europeos llegar a América. ¿Qué relación existió entre los proyectos de exploración portugués y español durante el siglo XV y XVI? Es un poco lo que vamos a ver a continuación. En estos dos documentos que tenemos acá, documento A y documento B, sobre la naturaleza y la expansión portuguesa, no hay duda que el espíritu militar de las cruzadas, que impulsaron los misioneros, los intereses reales de la búsqueda de los beneficios comerciales y la curiosidad científica, contribuyeron a tal expansión. Sin embargo, estudios recientes han puesto de manifiesto el origen económico de este proceso. Parece demostrarse que África representaba una atracción por sí misma. Portugal necesitaba granos y oro, dos cosas que podían encontrarse en las ciudades del norte de África. Aquí está el autor de estos documentos. Recordemos que en el caso del oro, el sistema mercantilismo era la acumulación de oro y plata. Y los granos, cuando hablamos de granos, estamos hablando de cereales, básicamente el trigo, la cebada y otros granos. No hablamos del maíz porque eso es originario de América. En el caso de España, la unión de los reinos de Castilla y Aragón, que yo acabo de explicarle, y la definitiva victoria de la guerra contra el reino islámico de Granada, fueron expulsados los islámicos
aquellos que los españoles llamaban moros, fueron expulsados de la península. Eso significa que España comienza a unificarse y a transformarse en un estado. En estos reinos había habido importantes cartógrafos y navegantes. Ahora faltaba la decisión política de emprender estos grandes proyectos. Veamos ahora unos mapas que nos hablan de la exploración portuguesa y la exploración española, principalmente los viajes de Colón. En el caso de la exploración portuguesa tenemos Bartolomé Díaz, que realiza este viaje desde Portugal, juntando las costas de África, el sector del Atlántico, pretende pasar del océano Atlántico al océano Índico, pero acá no puede hacerlo porque se encuentra con una tormenta y por lo tanto él regresa. Posteriormente tenemos el viaje de Vasco de Gama, que realiza el mismo viaje de Bartolomé Díaz, pero él logra pasar, ya llega a África, a Mozambique, y posteriormente él logra llegar a el caso la India, ya a Canicut, la India, o en otras palabras, logra llegar al oriente. El tercer viaje que vemos acá es el viaje de Álvarez Cabral. En el viaje de Álvarez Cabral pretende hacer el mismo viaje, pero hay unas corrientes que los llevan a las costas sudamericanas, ¿ya? Lo que es parte de Brasil hoy día. Luego de explorar este territorio, continúa el viaje y llega también a la India. En el caso de Cristóbal Colón, tenemos que Cristóbal Colón realiza 4 viajes desde España a América, pero el propósito de Colón no era llegar a América, el propósito de Colón era llegar al Asia. Él decía la Tierra es redonda, por ende el propósito era llegar al Asia. Pero se encontró con un nuevo continente. Él no supo que era un nuevo continente. De hecho, por eso muchos en ese momento le llamó las Indias, porque él pensaba que había llegado al territorio de la India. Va a realizar su primer viaje, que son algunas islas que están en el sector del Mar Caribe, y recorre todo este sector y regresa. Posteriormente realiza un segundo viaje, ya empieza a llegar al continente. Un tercer viaje, si ustedes se fijan, recorre las costas de Centroamérica y en el tercer viaje recorre las costas de Sudamérica y en el cuarto viaje recorre las costas de Centroamérica. Por lo tanto, Colombia va a realizar varios viajes, 4 viajes, pero él nunca va a pensar que había llegado a un nuevo continente si él pensó siempre que había llegado a las Indias. Para asegurar los dominios sobre el territorio alcanzado mediante los viajes de exploración, los reyes católicos se van a dirigir al Papa Alejandro VI a través de una bula. Bula es una ordenanza papal, eso es una bula, ¿ya? Una bula intercaetera en 1493 dividió al mundo descubierto entre Portugal y España. Este es el mapa de aquella época que forma, ¿no es cierto?, la bula intercaetera, y posteriormente los portugueses no quedaron conformes y satisfechos, el rey, quien negoció directamente con un acuerdo con los reyes católicos, y va a ser el Tratado de Tordesillas de 1494, y este estableció el límite ficticio 370 leguas al oeste de la isla de Cabo Verde. Las nuevas tierras descubiertas, situación de dicho límite, pertenecían a Portugal y la ubicaban al oeste correspondían a España. Aquí tenemos un mapa moderno ya, donde fijaba, ¿no es cierto?, la bula intercaetera, que aparece aquí en color rojo, y el Tratado de Tordesillas. Si ustedes se fijan en la bula intercaetera, solo una parte de Sudamérica le correspondería a Portugal, pero a través del Tratado de Tordesillas el territorio portugués se va a ampliar y por ende, ¿no es cierto?, una parte más importante le va a corresponder a Portugal, lo que hoy día conocemos como Brasil. Aun cuando hoy día Brasil, ¿no es cierto?, tiene un territorio mucho más extenso, porque a través de tratados y otras situaciones, ¿no es cierto?, ha expandido su territorio. Entonces tenemos estos
la bula intercaetera y el Tratado de Tordesillas. Entonces, a partir del Tratado de Tordesillas, todos estos territorios que están al oeste le pertenecen a España y todo lo que están al este le va a pertenecer a Portugal. Entonces, Portugal. Y aquí está la península ibérica. Si ustedes se fijan, el color más naranjado, eso es España, y la península, perdón, el color amarillo es Portugal. Por lo tanto, estos dos pequeños países se van a apropiar de un territorio extenso, en el caso de América, y Portugal, ¿no es cierto?, en el caso de África. Continuemos. Quienes se dedicaban al estudio de la historia han contribuido a la cartografía de análisis, que permiten establecer relaciones temporales entre los procesos estudiados. Entre estas categorías destacan la simultaneidad, sucesión y duración. En torno al concepto de duración, el historiador francés Fernand Braudel planteó la duración del tiempo histórico en tres niveles: el tiempo corto, relacionado con el acontecimiento que ocurre en un momento breve; el tiempo medio, vinculado a procesos históricos que son más duraderos que los hitos y los que se producen cambios importantes; y el tiempo de larga duración, vinculado con las estructuras políticas, económicas y culturales que permanecen por largos periodos con escasas alteraciones. Veamos algunos ejemplos. ¿Qué dice estos destacados? Dice simultaneidad, o sea, simultaneidad que ocurren en el mismo tiempo; sucesión, que se van sucediendo el hecho uno tras otro; y la duración, ¿vale? Dice cuánto duraron estos procesos. Aquí este historiador hace tres niveles en relación al tiempo: tiempo corto, tiempo medio y tiempo de larga duración. Por ejemplo, un hecho de tiempo corto, algo que ocurre en un momento y que no tiene efectos duraderos, ¿ya? No hay un efecto tan grande, ocurre solo en un momento breve, es una situación que ocurre en un momento breve. Vamos a poner algunos ejemplos para que se entienda mejor. Supongamos el tiempo corto, cuando ocurre un hecho como un choque. Es un tiempo que ocurrió en un momento corto, ha ocurrido un choque cerca de la casa. No tiene mayores consecuencias, sino que son breves el acontecimiento. El tiempo medio, vinculado a procesos históricos que son más duraderos que los hitos y lo que se producen cambios importantes. Por ejemplo, el descubrimiento de América es un tiempo, puede ser, o el viaje de Colón puede ser un tiempo medio, porque va a provocar, ¿no es cierto?, hitos importantes, cambios importantes. El tiempo de larga duración son vinculados a estructuras políticas. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, el colonialismo del español en América, es un tiempo de larga duración. ¿Por qué? Porque está vinculado a estructuras políticas, todo lo que ocurre por casi 300 años en América; económicas, por todo lo que significa la extracción de productos; culturales, entendemos, por ejemplo, que ellos nos trajeron una religión, nos trajeron un idioma, eso permanece por largos periodos y con escasas alteraciones. No ha cambiado, o sea, el idioma básicamente no ha cambiado, los conceptos religiosos no han cambiado. Entonces estamos hablando de una larga duración. En cambio, el tiempo medio sí provoca alteraciones, pero provoca situaciones históricas, pero eso puede ir cambiando. Entonces, cuando nosotros hablamos de los descubrimientos en sí o los viajes, no, hoy día no hablamos de descubrimientos, sino los viajes, son tiempos medios porque están vinculados a un proceso que va a ocurrir, un proceso histórico y que va a durar un momento. Y en el caso tiempo corto, puede ser, si seguimos el mismo ejemplo, la llegada de Colón a América es un tiempo corto porque ocurrió una fecha, un momento determinado.
En relación a esto, no van a poder trabajar en pareja, pero si lo pueden hacer a través de internet, a través de otros medios, pueden hacerlo. Relaciona temporalmente los proyectos de exploración portugués y español, considerando las fuentes de las páginas y la línea del tiempo de la página 39. Para ello puede utilizar las siguientes propuestas. Primero, definan el marco temporal y espacial. Cuando hablamos temporal, hablamos de tiempo, estamos hablando años. Espacial, lugares, eso es espacial. ¿Qué estudiarán? Estamos hablando el tiempo 1400, 1500 o a finales de 1400 o a finales, si quieren poner, del siglo XV, principio del siglo XVI. Espacial, estamos hablando de Europa, África, Asia, América. Correspondiente al periodo de exploración portuguesa entre los años 1480 y 1520, finales del siglo XV, principio del siglo XVI. 2. Seleccionen 8 acontecimientos relacionados con los viajes de exploración europea. 8. Ponemos viaje de Álvarez Cabral, Bartolomé Díaz, los viajes de Colón, etc. Luego ordénenlos cronológicamente y regístrenlos en 2 columnas, una para lo relacionado con la exploración española y otra para la exploración portuguesa. 3. Establezca relación de simultaneidad y sucesión, identificando qué hechos ocurrieron a la vez y cuáles se sucedieron, cuáles fueron primero y cuáles pues ocurren a continuación. 4. Identifica a qué categoría de duración, tiempo corto, tiempo medio o larga duración, corresponden los siguientes hechos o procesos. La expansión española es corto, largo o medio. El desarrollo del comercio internacional. El mercantilismo, ¿se permaneció mucho tiempo o cambió? Tratado de Tordesillas. Ese tratado de Tordesillas fue largo, medio, fundamente tu respuesta. ¿Ya? Ya algo les expliqué, ¿no es cierto? Los tiempos corto, medio y de larga duración. Concluyan. ¿Qué relaciones temporales, tiempo, existieron entre los proyectos de exploración portugués y español durante el siglo XV y XVI? ¿Qué relaciones temporales? Si ustedes se fijan, están acotados a algunos años, solo algunos años, esta exploración tanto de los portugueses como de los españoles. Espero haberle aclarado. Continuemos. Las empresas de conquista. ¿Qué es una empresa de conquista? Una vez llegaron los españoles, en el caso particularmente España, a América, la corona española persiguió asegurar los dominios sobre los territorios alcanzados y para ello impulsó la empresa de conquista. ¿Qué era la empresa de conquista? La empresa de conquista iniciada destinada a exploración de territorios de ultramar alcanzados por la corona española a fines del siglo XV y financiada generalmente por comerciantes y banqueros. Estas estaban reguladas por el Estado a través de capitulaciones. O contratos, ¿ya? En el fondo son los contratos. Estos contratos, el capitán de la exploración se comprometía a explorar el territorio desconocido e incorporarlo al imperio español y evangelizar a la población, mientras que la corona concedía al capitán parte de las tierras adquiridas a cargo del territorio conquistado. Voy a explicar un poquito qué es lo que ocurre. Cuando llega Colón a América, toma estas tierras para la corona española. Toma posesión de este territorio como propiedad de la corona española. Sabemos que no es así, porque esto es realmente los indígenas, pero los españoles dijeron estas tierras son nuestras. Por lo tanto, el rey español no podía tomar posesión por sí mismo de todas estas tierras y como no podía tomar posesión y había mucha gente interesada, entonces se impulsaron a través de la empresa de conquista. Estas empresas se organizaban financiadas por algunos personajes, comerciantes, banqueros, porque iban a sacar algún provecho, de tal manera que ellos organizaban estas expediciones a América, o bien, ya estando en América, se organizaban estas empresas
para conquistar nuevos territorios. ¿Qué beneficio obtenían? El rey, por su parte, aseguraba su dominio y por otra parte, estas personas que iban en esta empresa obtenían la riqueza o los recursos que ellos venían a buscar. De aquí entonces que habían unos contratos entre el rey y estas empresas con el propósito, ¿no es cierto?, de mantener, de evangelizar, era la idea, a la nueva población y el español, perdón, y la corona española eh, agrandaba sus dominios. Entonces, había una relación entre los reyes y estos empresarios. Si ustedes se fijan en este mapa, vamos a ver algunas situaciones, ¿no es cierto? Tenemos A, B, C, D. Aquí hay unos documentos. Voy a agrandar estos documentos, algunos para que podamos ir viendo. Entonces dice, para el buen fundamento fuese encomienda a nuestra armada, decidimos llevar un clérigo, un sacerdote, que estaba en la misma villa. Recuerden, el propósito evangelizar, por eso ya iban, en estas expediciones iba un sacerdote, desde San Cristóbal, que se llamaba Alonso González. Además de esto, elegimos por inspector real a un soldado que se llamaba Bernardo Iñigüez. Eso significa que esta empresa iban, además, un representante de la iglesia, un sacerdote, y un representante del rey, que podía ser un soldado en este caso, que era un representante del ejército, ¿ya? Natural de Santo Domingo. Bueno, de este modo, si Dios nos encomienda a tierras ricas, que es lo que buscaban, riqueza, y gente que tuviese oro o plata o perlas u otras riquezas, habría entre nosotros alguien que guardase el quinto real. El quinto real era el impuesto que tenían que pagar los españoles a el rey. Un quinto significa el 20% de lo obtenido iba para el rey. Y lo otro se lo repartían entre estos empresarios. El que había invertido los recursos para hacer esta empresa de conquista y las personas que venían, ya sea en el caso de el encargado y la hueste. ¿Qué era la hueste? La hueste eran todos los demás hombres que venían a conquistar, que en algunos casos podrían ser poca gente o en algunos casos hasta miles de personas que componían esta hueste. Y después de concretar con todo esto y oír misa, nos encomendamos a nuestro Señor y la Virgen Santa María, Nuestra Señora, su bendita Madre, y comenzamos nuestro viaje de manera que les contaré. Entonces, este es un Bernal Díaz de Castillo, ¿no es cierto? Aquí hay digamos, lo que está ocurriendo él antes de emprender el viaje, ¿ya? ¿A dónde? Hernán Cortés, a el sector de lo que es México. Vamos a ver, en este caso, Francisco Pizarro. En el caso de Francisco Pizarro, vamos a agrandar para poder leer. Dice, y vuestra Alteza, como católico y cristiano y príncipe, amadores de la santa fe cristiana e impulsores de ella y enemigos de toda idolatría y herejía, pensaron enviarme a mí, Cristóbal Colón, a las dichas tierras. Perdón, estoy leyendo el de Cristóbal Colón. Me equivoqué. Enviarme a mí a dichas tierras, ello para ver a los príncipes, pueblos y tierras, de manera que se pudiesen tener para conversión de ellos y nuestra fe. Ordenaron que no fuese por tierra al oriente, por donde se acostumbraron a andar, sino por el camino del occidente, en donde hasta hoy no sabemos que ahí pasó nadie. En el fondo, lo que él está diciendo, cuál es el propósito de ir. El propósito de ir no es otra cosa que poder evangelizar, ¿no es cierto?, y buscar estas nuevas tierras
que era el propósito de los reyes españoles, para llegar entonces a esta tierra que eran básicamente donde llegó Cristóbal Colón en estos dos viajes. Pero recuerden, el propósito era llegar a la India. En el caso ahora sí vamos a ver el caso de Pizarro. Vamos a agrandar el documento para poder leerlo, que dice: vivía en la ciudad de Panamá el capitán Francisco Pizarro, hijo del capitán Gonzalo Pizarro, caballero de la ciudad de Trujillo. Allí tenía su casa y hacienda y repartimiento de indios como uno de los principales de la tierra, porque se destacó en la conquista y población el servicio de su majestad. Cuando estaba en quietud y reposo, queriendo conseguir su buen propósito y hacer otros destacados servicios a la corona real, pidió licencia a Pedrerías para descubrir por aquella costa del Mar del Sur. Gastó mucho parte de su hacienda en su gran envío y otras cosas necesarias para su viaje. Partió de la ciudad de Panamá 15 días del mes de noviembre de 1524, llevando a un compañero cierto y 12 españoles, los cuales llevaban a algunos indios de su servicio. Bien, ¿qué está relatando allí, no es cierto? Francisco Yáñez, pero Francisco Jerez, que fue secretario y escribano oficial, a excepción de Francisco Pizarro hacia el Perú. Bueno, primero Francisco Pizarro no sabía leer ni escribir, entonces tenía que tener una persona que le ayudara. ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, este señor había estado en Panamá, había ido tal vez en alguna empresa, había obtenido alguna riqueza, pero ellos no solo buscaban riqueza, sino que buscaban fama. Fama que a lo mejor no la tenía. Por lo tanto, él pide hacer una exploración porque habían escuchado que en el sector sur había un reino, en este caso el Imperio Inca, que era muy rico. Y él emprende este viaje no con mucha gente, con algunos. ¿Ya? Gastó mucho dinero para hacer este viaje. Bueno, este viaje no le resultó la primera, fueron varios viajes que él realizó en lo que se denomina la conquista del Perú. Si piensan un poquito, eh, ¿qué lo motiva? La búsqueda del oro, la búsqueda de la fama y, por supuesto, ¿no es cierto?, el propósito de expandir estos territorios para los reyes de España y llevar la fe católica. Veamos en el caso de nuestro país, el caso decía Valdivia, don Pedro Valdivia. ¿Qué dice don Pedro Valdivia? Para que haga saber a los mercaderes y gente que quisieron venir a vecindar que vengan, porque esta tierra es para vivir en ella y perpetuarse. No lo hay mejor en el mundo. Es la más abundante de pasto y sementera, y puede darse todo género de ganado y planta, y hay minas riquísimas de oro, y toda la tierra está llena de ello, y donde quieran sacarlo, allí hallarán en qué sembrar y en qué edificar, agua, leña, hierbas para los graneros, para los ganados y sus ganados, que parecerse que creó Dios a propósito para poderlo tener en todo a mano. Pues bien, en el caso de Chile, Chile no era una zona que tenía mucho prestigio porque los indios eran bastante rebeldes, etcétera, etcétera. Lo que va a ocurrir, ¿no es cierto?, es lo que escribe Pedro de Valdivia, es para alentar que otros vengan a estas regiones, principalmente la zona central del país. Ahora, ¿qué encuentra Pedro de Valdivia? Encuentra un clima similar a las tierras de España. Lo que él pretende es que vengan acá porque hay posibilidad de plantar, porque las tierras son buenas, por la posibilidad de criar ganado y también abundancia de minas de oro, cosa que no lo había mucho, la verdad. Pero lo que él pretende es atraer más gente, más españoles, para que vinieran a estas nuevas tierras. Tenemos propósito, agrandar los territorios o conquistar estos territorios que supuestamente eran propiedad de los reyes de España. ¿Cómo lo hicieron los reyes españoles? A través de estas empresas de conquista, y se les exigió, ¿no es cierto?, que ellos
tenían que pagar un impuesto que era el quinto real. El rey le daba propiedad a ciertas tierras, pero las tierras en general eran de propiedad de España. Y lo que se les pedía además era llevar la fe católica. Espero que hayan entendido la explicación. Ahora, eso, en esa parte, ustedes solo tienen que haberlo entendido, ya no tienen que haber hecho la actividad, solo entender lo que allí decía. Ahora vamos a ver con respecto a la actividad que tienen que realizar. La visión europea del mundo americano. A la llegada de los europeos en América existían sociedades con más de 1000 años de desarrollo. Estas habían generado distintas formas de vida y distintos grados de complejidad social y política. Debido a esto, la llegada de europeos implicó entre el choque de dos mundos, muy diversos. Cronistas, conquistadores y sacerdotes hicieron esfuerzo por captar las imágenes de este mundo, hasta entonces conocido por los europeos, y describir el continente y sus habitantes. ¿Qué visiones del mundo americano surgieron entre los europeos tras el encuentro de este encuentro en este mundo? Ya, si nosotros pensamos, el europeo venía cargado con sus creencias, principalmente el catolicismo, y se encuentra con un mundo totalmente distinto acá, con creencias distintas. Y si leemos el documento, dice, en las tierras hay muchas minas y metales, que era lo que venían a buscar, ¿no es cierto? Y hay gente estimable, numeroso. La española es maravillosa. Cuando habla de la española, está hablando de Cuba, ¿ya? De la isla de Cuba. Es tierras tan hermosas y gruesas para plantar y sembrar, para criar ganado, y toda suerte para edificios de villas y lugares. O sea, es un lugar lindo para poder plantar, para poder criar ganado y para hacer ciudades, para construir casas, etc. Los ríos hay muchos y grandes, los más de los cuales traen oro. Hay muchas especerías, grandes minas de oro y otros metales. Otras islas muy mayor que la española, en la que hay oros sin cuento. Y esta y las otras traigo conmigo indios para el testimonio. La gente de la isla y todas las otras que he hallado andan todos desnudos, hombres y mujeres, así como las madres los paren. Ellos no tienen hierro ni acero, ni armas, porque no sea gente bien dispuesta de hermosa estatura, salvo que son muy temerosos y maravillas. Esta es una descripción que hace Cristóbal Colón cuando llega a España de sus viajes, al llegar, ¿no es cierto?, y llevar algunos indígenas y productos de acá, y ir contando maravillas para que se puedan venir otras exploraciones. Eso es lo que ellos pensaban. Veamos el documento B y el documento C. Miren en la imagen que está allí en el documento B, dice Vicente Albarán, pintor quiteño, destacando una serie de cuadros que elaboró en 1783 para enviar a la corona por encargo de José Celestino, uno de los iniciadores del conocimiento científico en América. En otras palabras, dijeron, mire, ¿cómo son? Envíenos. Bueno, no había fotografía en aquella época, así que no le mandaban en el WhatsApp, ni mucho menos, sino que lo que le está enviando, ¿no es cierto?, son pinturas para ver cómo eran los indígenas o los aborígenes, no solo ellos, sino que además la vegetación, cómo era aquí en América. ¿Ya? ¿Se entendió? Perfecto. La mayor cosa después de la creación del mundo es el descubrimiento de la India. Así lo llaman el Nuevo Mundo. También se puede llamar nuevo por ser todas las cosas diferentísimas a lo nuestro. Los hombres son como nosotros, fuera del color, que de otra manera bestias y monstruos serían. Y no vendrían como bien Adán. O sea, si usted está fijando, o sea, oye, son iguales que nosotros, el color es distinto, andan desnudos, que es lo que decía Colón, pero en lo general son iguales a nosotros. Más no tienen letras, o sea, no saben escribir, ni moneda, ni bestia de carga. El caballo, todo eso aquí en América no estaban, por lo tanto ellos los trajeron los españoles. Cosas principalmente para la policía y la vivienda del hombre, de ir desnudo, siendo la tierra caliente y falta de lana. Esto está hablando
principalmente en Centroamérica, donde la gente, por el calor, por el tipo de clima, andaba desnuda, no tenía por qué cubrirse, falta de lana porque la tierra no necesitaban abrigarse, en otras palabras. Y lino, que era el producto, el algodón era de América, no es novedad. Y como no conocen al verdadero Dios y Señor, están en grandísimos pecados. ¿Qué pasa? Que para el español la desnudez era un pecado. Para el catolicismo la desnudez era un pecado. Entonces, verlos desnudos estaban pecando. Pero para el indígena la desnudez era totalmente natural y no era pecado. Esto son un comentario de López Gomara, Francisco Gómez Lopara, en Zaragoza en 1507, que es un poco habla de la historia general de las Indias. Era un sacerdote, por supuesto, si él piensa en sacerdote, la desnudez la ve como un pecado. ¿Ya? Perfecto, ¿se entendió? Lindo. Veamos esto. Este es un mapa, posiblemente de alguien que lo hizo, que corresponde a la ciudad de Tenochtitlán, ¿ya? Que es en Azteca. ¿Ya? ¿Se entendió? Ya. Veamos, veamos, dice, tiene otra plaza tan grande como 2 veces la ciudad de Salamanca, toda cerca de portal alrededor donde hay todo el género de mercadería que todas las tierras hayan, así de mantenimiento como víveres, joyas de oro y plata, de plomo, de latón, de cobre, de estaño, de huesos, de colcha, caracoles, plumas, viéndose tal piedra labrada, de labrada, adobe, ladrillos, madera labrada y por labrar de diversas maneras. Hay calles de casa donde venden todo linaje de aves que hay en la tierra, así como gallinas, perdices, codornices, y de algunas aves de rapiña venden los cueros con sus plumas y cabeza y pico y uñas, venden conejos, liebres, venados, perros pequeños que crían para comer, castrados. Hay calles eh, del herbolarios donde hay todas raíces y hierbas, medicamentos que la tierra que haya. ¿De qué está describiendo Hernán Cortés? Aquí es, de alguna manera, el, la, la ciudad de Tenochtitlán y cómo era. A ellos les maravilló. Decían que eran cosas grandes. Hay otros escritos que señalan que las calles que ellos tenían eran mucho mejores las que habían en Europa. Les maravilla la limpieza, el orden que había. Lamentablemente, todo eso para los españoles finalmente no es bueno y destruyen todo lo que había acá en este imperio azteca, y ellos imponen o se imponen sobre esta cultura. Veamos lo que ocurre en la ciudad del Cusco con la llegada de Francisco Pizarro. La ciudad del Cusco, por ser principal de todas donde tenían su residencia los señores, es tan grande y tan hermosa que sería digna de verse aún en España, y toda llena de palacios de señores. Tienen tanta estancia y torre que una persona no podría ver en todo el día, y muchos españoles que la han visto y han andado en Lombardía y otros reinos extraños dicen que no han visto otro edificio como la fortaleza ni castillo más fuerte. ¿Qué está hablando? De la grandeza de la ciudad del Cusco y básicamente del imperio inca. Ellos, ¿no es cierto?, ven estas maravillas, pero para ellos, finalmente, todas estas culturas, estos desarrollos, tanto maya, azteca, inca, para ellos son personas que eran idólatras, había que convertirla al cristianismo y había que someterla. De tal manera que ellos ven algunas las maravillas, pero ellos vienen con la idea de, más que conquistar, apropiarse de todos estos territorios o estos nuevos territorios. ¿Se entendió? Espero que sí. ¿Ya? Cada uno en todo caso saque su propia opinión, pero veamos. Analicen las fuentes de estas páginas. Si lo pueden hacer en pareja, mejor todavía, como decíamos en la actividad anterior. Y responden a partir de ella. ¿Qué desafío habían enfrentado los europeos al intentar describir un mundo americano?
¿Qué elementos destacaron? ¿Qué elementos destacan de acá? Destacan que algunos andaban desnudos, que, que no tenían prejuicios, no sé. Destacaron además las grandiosas construcciones, tanto en Tenochtitlán como en el Cusco. ¿Qué semejanza y diferencia percibieron los europeos entre su propio mundo y el americano? ¿Cuál es la semejanza? ¿Y cuáles son las diferencias? Bueno, una de las diferencias, ¿no es cierto? Podríamos decir que andaban eh, desnudos y que no, andaban en pecado. ¿Y cuál es la semejanza en construcción de estas grandes ciudades? Podría ser, ¿o no? C. ¿Qué visiones surgieron entre los europeos respecto al continente americano y sus habitantes? ¿Qué es lo que surgieron? ¿Qué es lo que ellos pensaban? ¿Que eran igual, distintos a nosotros, etcétera? 2. A partir de la fuente, C. Discutan y respondan. ¿Son precisos los conceptos de descubrimiento y nuevo mundo para referirse a la llegada de Colón? ¿Es, ¿Es correcto hablar de descubrimiento? ¿Es correcto hablar de nuevo mundo? ¿Y el mundo americano respectivamente? ¿Qué visiones transmiten estos conceptos respecto al mundo americano? ¿Ya? Luego, proponga los conceptos que consideren apropiados y comenten, no lo van a comentar ahora al curso, pero ¿hay otros conceptos? ¿Es realmente un descubrimiento o una apropiación de terreno? ¿Es realmente un nuevo mundo o un mundo, o el nuevo mundo para quién es? Pero este mundo ya existía, este mundo ya estaba, había desarrollo, había civilizaciones importantes que habían alcanzado un desarrollo importantísimo, como los mayas, como los aztecas, como los incas. ¿Es un nuevo mundo? Piénselo, medítelo. ¿Y qué conceptos podrían emplear allí? ¿Está bien hablar de descubrimiento? ¿Está bien hablar de nuevo mundo?